Los motores del transbordador estaban ejecutando su secuencia de diagnóstico final cuando el comandante Elijah Hess subió a la rampa de abordaje. Sus credenciales diplomáticas verificadas, su misión clasificada como completada con éxito y su autorización para partir del planeta Kebarit firmada por no menos de 3 funcionarios de alto rango del Consejo Planetario. 18 meses. Ese es el tiempo que había estado destinado en este mundo, negociando el acuerdo de tratado más complejo en la historia diplomática humana. 18 meses de cuidadosa navegación cultural, interminables sesiones de protocolo y el agotamiento particular que conlleva ser el único representante humano en un planeta donde cada conversación tiene implicaciones a nivel de especie. Estaba listo para irse a casa. El interior del transbordador era transporte diplomático terrestre estándar. Funcional, cómodo, diseñado para el viaje de 3 semanas de regreso a la estación humana más cercana donde tomaría un transporte adecuado a la Tierra. Sus efectos personales ya estaban asegurados en la bodega de carga. Sus informes finales habían sido transmitidos con anticipación. Todo estaba organizado, concluido, terminado, excepto que la reina Siltara estaba parada en la base de la rampa de embarque. Ilaiche se detuvo a mitad de camino, con la mano en la barandilla, su cerebro tratando de procesar por qué el gobernante absoluto de Kebarat, un ser con el que había pasado 18 meses negociando, discutiendo y ocasionalmente compartiendo comidas cuando la formalidad diplomática se volvió insoportable para ambos, estaba parado en la plataforma de aterrizaje de su transbordador, flanqueado por 6 miembros de su guardia real, todos los cuales parecían considerablemente más armados que las típicas escenas ceremoniales. Apagado requerido. Su Majestad, dijo, bajando la rampa porque ignorar a una reina bloqueando su partida parecía diplomáticamente desaconsejable. No esperaba una despedida personal. Los acuerdos están firmados. Las transferencias de tecnología están programadas. Todo está finalizado de acuerdo con los términos que negociamos. Esta era alta. Kebarit medía un promedio de 7 pies con construcciones que sugerían que su historia evolutiva implicaba considerablemente más escalada que las humanidades con una piel de color ámbar intenso marcada con patrones más oscuros que indicaban su linaje real. Sus ojos eran grandes y dorados con pupilas que podían dilatarse hasta casi completamente negras o contraerse hasta convertirse en puntitos dependiendo de la luz y la emoción. En este momento, estaban en algún punto intermedio, lo que sugirieron los 18 meses de experiencia de Ilaiche significaba que estaba controlando cuidadosamente sus reacciones. Su cabello era largo y negro con hilos plateados atados con el estilo complejo que indicaba que estaba aquí en calidad oficial en lugar de personal. Vestía túnicas formales de color carmesí intenso, el color del soberano, que no limitaba a nadie más bajo pena de que Ilaiche nunca hubiera preguntado por qué era mejor dejar algunos detalles culturales misteriosos. Comandante Hayes, dijo, su voz llevaba esa cualidad armónica que poseía todo Kebaret, como si cada palabra fuera ligeramente musical. No puedo permitirte abordar ese transbordador. Elías sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Su Majestad, si hay un problema con los acuerdos, podemos abordarlo a través de los canales adecuados, pero mi autorización para partir fue otorgada por funcionarios que no entienden qué sucederá cuando se vaya. Ella se acercó, sus guardias mantuvieron su posición, pero no avanzaron. Esto no fue un arresto, aparentemente, solo un bloqueo muy enfático de su partida. ¿Crees que tu misión está completa? ¿Crees que el tratado que negociaste se mantendrá? Estás equivocado en ambos aspectos. Los acuerdos son exhaustivos. Pasamos 18 meses asegurándonos de que se abordaran todas las contingencias posibles. El marco para la cooperación continua es sólido. ERS está enviando personal permanente de la embajada para mantener. El marco colapsará dentro de un mes de su partida, posiblemente más rápido. Lo dijo con absoluta certeza como si estuviera afirmando la ley física en lugar de la predicción política y las consecuencias serán catastróficas no solo para las relaciones de Kebara sino para todo mi mundo. Ilaiche miró su lanzadera todavía zumbando con energía lista para partir, luego a Sara, cuya expresión sugería que hablaba completamente en serio sobre evitar su partida mediante una intervención física si era necesario. ¿Podemos discutir esto en algún lugar que no sea una plataforma de aterrizaje? Él preguntó. Si vas a explicar por qué esencialmente me tienes como rehén, preferiría tener esa conversación sin el ruido del motor del transbordador. Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en su rostro. Entiendes la situación rápidamente. Esto es parte de por qué no puedes irte. Se dio la vuelta y caminó hacia el complejo palaciego que dominaba la ciudad capital de Kebarit, una estructura que mezclaba arquitectura orgánica con ingeniería imposible, edificios que parecían crecer a partir del paisaje en lugar de imponerse sobre él.
Elías lo siguió porque ¿qué más podía hacer? Los guardias se formaron a su alrededor, sin amenazar, pero definitivamente presentes, y se encontró siendo escoltado de regreso al mismo palacio que había pasado 18 meses tratando de abandonar. Su dispositivo calmado sonó, Capitán Williams, desde el transbordador. Comandante, estoy mostrando un retraso en nuestra partida. ¿Hay algún problema? Espere, capitán, respondió Ilaiche. Posible complicación diplomática. Actualizaré en breve. Entendido. Mantendrá el estado listo. Entraron al palacio por pasillos que Elías ya conocía bien. Había caminado por estos caminos cientos de veces durante su misión. Más allá de los salones formales de recepción donde había presentado por primera vez la propuesta de Humanity. Más allá de la Cámara Conquistada, donde las maratónicas sesiones de negociación habían durado ocasionalmente 30 horas seguidas. Más allá de los jardines de cultivo por donde él y Siltara habían caminado a veces cuando el estancamiento político requería una conversación informal para abrirse paso. Ella lo llevó a su estudio privado, un espacio en el que había estado exactamente 2 veces antes, en ambas ocasiones para conversaciones que quedaban fuera de los marcos diplomáticos normales. Era más pequeño que las habitaciones formales, más personal con paredes que parecían estar hechas de madera viva tallada con registros históricos y textos filosóficos. Una gran ventana daba a la ciudad, mostrando la expansión de la capital de Kebarat, donde millones de seres vivían en estructuras que incorporaban la flora única de su planeta al diseño arquitectónico. Siéntate, dijo Sultara, señalando a una de las plataformas bajas que servían como asientos de Kebarit. Esta explicación llevará tiempo. Ilaiche se sentó, tratando de mantener la compostura diplomática a pesar de la creciente preocupación de que su partida cuidadosamente planificada estaba a punto de complicarse significativamente. Su Majestad, mi autorización para Lid fue otorgada por su propio Consejo Planetario. Si ha habido un cambio en las circunstancias que afecte los acuerdos, necesito saberlo de inmediato para poder informar a ERS. Los acuerdos en sí mismos son sólidos. El marco del tratado es sólido. Hiciste un trabajo excepcional. Ella se acomodó en una plataforma frente a él. Su postura menos formal de lo habitual. Fuera lo que fuera esta conversación, ya había ido más allá del puro protocolo diplomático. El problema no es lo que tú creaste. El problema es que no estarás aquí para mantenerlo. Para eso está el personal de la embajada. ERS está enviando un contingente diplomático completo con especialistas en comercio, transferencia de tecnología, enlace cultural, todo lo necesario para implementar los acuerdos a largo plazo. ¿Ninguno de los cuales eres tú? Ella inclinó hacia adelante sus ojos dorados intensos. Ilaiche Ayes, ¿entiendes lo que lograste en 18 meses? No el tratado en sí, los cambios reales que causaste simplemente por estar presente. Negocié un acuerdo integral que beneficia a ambas especies. Esa era mi misión. Hiciste considerablemente más que eso, aunque es posible que no te hayas dado cuenta. Ella se puso de pie, acercándose a la ventana. Cuando llegaste, Kebart estaba técnicamente unificado bajo mi gobierno, pero prácticamente fracturado. 3 facciones políticas importantes, 2 filosofías religiosas en competencia, 7 bloques de poder regionales, todo manteniendo un equilibrio cuidadoso que evitó conflictos abiertos pero también impidió una cooperación genuina. ¿Recuerdas las primeras negociaciones, lo difícil que fue obtener el consentimiento unánime incluso en el marco básico? Ilaiche recordó que los primeros 6 meses habían sido brutales. Cada propuesta requería la compra de tantos grupos diferentes con intereses en competencia que el progreso se sentía imposible. Sí, pasamos semanas en temas que deberían. Los motores del transbordador estaban ejecutando su secuencia de diagnóstico final cuando el comandante Elijah G. subió a la rampa de abordaje. Sus credenciales diplomáticas verificadas, su misión clasificada como completada con éxito y su autorización para partir del planeta Kebarit firmada por no menos de 3 funcionarios de alto rango del Consejo Planetario. 18 meses. Ese es el tiempo que había estado destinado en este mundo, negociando el acuerdo de tratado más complejo en la historia diplomática humana. 18 meses de cuidadosa navegación cultural, interminables sesiones de protocolo y el agotamiento particular que conlleva ser el único representante humano en un planeta donde cada conversación tiene implicaciones a nivel de especie. Estaba listo para irse a casa. El interior del transbordador era transporte diplomático terrestre estándar. Funcional, cómodo, diseñado para el viaje de 3 semanas de regreso a la estación humana más cercana donde tomaría un transporte adecuado a la Tierra. Sus efectos personales ya estaban asegurados en la bodega de carga.
Sus informes finales habían sido transmitidos con anticipación. Todo estaba organizado, concluido, terminado, excepto que la reina Siltara estaba parada en la base de la rampa de embarque. Y Laiche se detuvo a mitad de camino, con la mano en la barandilla, su cerebro tratando de procesar por qué el gobernante absoluto de Kebarat, un ser con el que había pasado 18 meses negociando, discutiendo y ocasionalmente compartiendo comidas cuando la formalidad diplomática se volvió insoportable para ambos, estaba parado en la plataforma de aterrizaje de su transbordador, flanqueado por 6 miembros de su guardia real, todos los cuales parecían considerablemente más armados que las típicas escenas ceremoniales. Apagado requerido. Su Majestad, dijo, bajando la rampa porque ignorar a una reina bloqueando su partida parecía diplomáticamente desaconsejable. No esperaba una despedida personal. Los acuerdos están firmados. Las transferencias de tecnología están programadas. Todo está finalizado de acuerdo con los términos que negociamos. Esta era alta. Kebarit medía un promedio de 7 pies con construcciones que sugerían que su historia evolutiva implicaba considerablemente más escalada que las humanidades, con una piel de color ámbar intenso marcada con patrones más oscuros que indicaban su linaje real. Sus ojos eran grandes y dorados con pupilas que podían dilatarse hasta casi completamente negras o contraerse hasta convertirse en puntitos dependiendo de la luz y la emoción. En este momento, estaban en algún punto intermedio. Lo que sugirieron los 18 meses de experiencia de Ilaiche significaba que estaba controlando cuidadosamente sus reacciones. Su cabello era largo y negro con hilos plateados atados con el estilo complejo que indicaba que estaba aquí en calidad oficial en lugar de personal. Vestía túnicas formales de color carmesí intenso, el color del soberano, que no limitaba a nadie más bajo pena de que Ilaiche nunca hubiera preguntado por qué era mejor dejar algunos detalles culturales misteriosos. Comandante Hayes, dijo, su voz llevaba esa cualidad armónica que poseía todo Kebaret, como si cada palabra fuera ligeramente musical. No puedo permitirte abordar ese transbordador. Elías sintió que algo frío se asentaba en su estómago. Su Majestad, si hay un problema con los acuerdos, podemos abordarlo a través de los canales adecuados, pero mi autorización para partir fue otorgada por funcionarios que no entienden qué sucederá cuando se vaya. Ella se acercó, sus guardias mantuvieron su posición, pero no avanzaron. Esto no fue un arresto, aparentemente, solo un bloqueo muy enfático de su partida. ¿Crees que tu misión está completa? ¿Crees que el tratado que negociaste se mantendrá? Estás equivocado en ambos aspectos. Los acuerdos son exhaustivos. Pasamos 18 meses asegurándonos de que se abordaran todas las contingencias posibles. El marco para la cooperación continua es sólido. ERS está enviando personal permanente de la embajada para mantener. El marco colapsará dentro de un mes de su partida, posiblemente más rápido. Lo dijo con absoluta certeza, como si estuviera afirmando la ley física en lugar de la predicción política, y las consecuencias serán catastróficas no solo para las relaciones de Kebara sino para todo mi mundo. Ilaiche miró su lanzadera todavía zumbando con energía lista para partir, luego a Sara, cuya expresión sugería que hablaba completamente en serio sobre evitar su partida mediante una intervención física si era necesario. ¿Podemos discutir esto en algún lugar que no sea una plataforma de aterrizaje? Él preguntó. Si vas a explicar por qué esencialmente me tienes como rehén, preferiría tener esa conversación sin el ruido del motor del transbordador. Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en su rostro. Entiendes la situación rápidamente. Esto es parte de por qué no puedes irte. Se dio la vuelta y caminó hacia el complejo palaciego que dominaba la ciudad capital de Kebarit, una estructura que mezclaba arquitectura orgánica con ingeniería imposible, edificios que parecían crecer a partir del paisaje en lugar de imponerse sobre él. Elías lo siguió porque ¿qué más podía hacer? Los guardias se formaron a su alrededor, sin amenazar, pero definitivamente presentes, y se encontró siendo escoltado de regreso al mismo palacio que había pasado 18 meses tratando de abandonar. Su dispositivo calmado sonó, Capitán Williams, desde el transbordador. Comandante, estoy mostrando un retraso en nuestra partida. ¿Hay algún problema? Espere, capitán, respondió Ilaiche. Posible complicación diplomática. Actualizaré en breve. Entendido. Mantendrá el estado listo. Entraron al palacio por pasillos que Elías ya conocía bien. Había caminado por estos caminos cientos de veces durante su misión. Más allá de los salones formales de recepción donde había presentado por primera vez la propuesta de Humanity. Más allá de la Cámara Conquistada, donde las maratónicas sesiones de negociación habían durado ocasionalmente 30 horas seguidas.
Más allá de los jardines de cultivo por donde él y Siltara habían caminado a veces cuando el estancamiento político requería una conversación informal para abrirse paso. Ella lo llevó a su estudio privado, un espacio en el que había estado exactamente 2 veces antes, en ambas ocasiones para conversaciones que quedaban fuera de los marcos diplomáticos normales. Era más pequeño que las habitaciones formales, más personal con paredes que parecían estar hechas de madera viva tallada con registros históricos y textos filosóficos. Una gran ventana daba a la ciudad, mostrando la expansión de la capital de Kebarat, donde millones de seres vivían en estructuras que incorporaban la flora única de su planeta al diseño arquitectónico. Siéntate, dijo Sultara, señalando a una de las plataformas bajas que servían como asientos de Kebarit. Esta explicación llevará tiempo. Y Laiche se sentó, tratando de mantener la compostura diplomática a pesar de la creciente preocupación de que su partida cuidadosamente planificada estaba a punto de complicarse significativamente. Su Majestad, mi autorización para Lid fue otorgada por su propio Consejo Planetario. Si ha habido un cambio en las circunstancias que afecte los acuerdos, necesito saberlo de inmediato para poder informar a ERS. Los acuerdos en sí mismos son sólidos. El marco del tratado es sólido. Hiciste un trabajo excepcional. Ella se acomodó en una plataforma frente a él. Su postura menos formal de lo habitual. Fuera lo que fuera esta conversación, ya había ido más allá del puro protocolo diplomático. El problema no es lo que tú creaste. El problema es que no estarás aquí para mantenerlo. Para eso está el personal de la embajada. ERS está enviando un contingente diplomático completo con especialistas en comercio, transferencia de tecnología, enlace cultural, todo lo necesario para implementar los acuerdos a largo plazo. ¿Ninguno de los cuales eres tú? Ella inclinó hacia adelante sus ojos dorados intensos. ¿Y Laiche Ayes, entiendes lo que lograste en 18 meses? No el tratado en sí, los cambios reales que causaste simplemente por estar presente. Negocié un acuerdo integral que beneficia a ambas especies. Esa era mi misión. Hiciste considerablemente más que eso, aunque es posible que no te hayas dado cuenta. Ella se puso de pie, acercándose a la ventana. Cuando llegaste, Kebart estaba técnicamente unificado bajo mi gobierno, pero prácticamente fracturado. 3 facciones políticas importantes, 2 filosofías religiosas en competencia, 7 bloques de poder regionales, todo manteniendo un equilibrio cuidadoso que evitó conflictos abiertos pero también impidió una cooperación genuina. ¿Recuerdas las primeras negociaciones, lo difícil que fue obtener el consentimiento unánime incluso en el marco básico? Y Laiche recordó que los primeros 6 meses habían sido brutales. Cada propuesta requería la compra de tantos grupos diferentes con intereses en competencia que el progreso se sentía imposible. Sí, pasamos semanas en temas que deberían. Han tardado días. Y entonces algo cambió. Aproximadamente 7 meses después de las negociaciones, los acuerdos comenzaron a llegar más rápido. Los grupos que se habían opuesto durante generaciones de repente encontraron un compromiso. Los bloques regionales que habían mantenido una estricta separación comenzaron a coordinarse. ¿Recuerdas qué cambió? Refinamos nuestro enfoque, desarrollamos mejores marcos para abordar preocupaciones en competencia. No. Sara se volvió por la ventana. Tú cambiaste lo que cambió. Específicamente, la facción comenzó a confiar en ti como mediador imparcial. No la Tierra, tú personalmente. Creían que no favorecerías a ningún grupo Kebart en particular sobre otro porque no tenías ningún interés histórico en nuestra política interna. Te convertiste en la parte neutral que les permitió negociar honestamente sin temor a ser desfavorecidos. Y Laiche pensó en esos meses intermedios, recordando cómo las reuniones habían pasado de ser contradictorias a colaborativas, como grupos que apenas hablaban entre sí habían comenzado a trabajar juntos en los detalles de implementación. Había asumido que era una progresión natural, el marco del tratado demostrando su valor. Estás diciendo, accidentalmente me convertí en un mediador interno mientras negociaba un tratado externo. No accidentalmente. Su enfoque, su insistencia en comprender las preocupaciones de cada facción, su negativa a descartar cualquier consideración cultural como irrelevante, su capacidad para encontrar marcos que honraran valores en competencia hicieron que grupos que no confiaran en nadie más confiaran en usted. No solo negociaste los acuerdos de Kebarat. Facilitaste la primera cooperación política genuina que mi mundo ha experimentado en 3 generaciones. El peso de lo que estaba diciendo comenzó a caer sobre los hombros de Ilaiche.
El tratado debería sobrevivir sin mí. Los marcos están documentados. Los acuerdos son firmados por todas las partes. Los marcos dependen de la mediación continua de alguien en quien confían todas las facciones. Los acuerdos se mantienen solo mientras las partes crean que las disputas se resolverán de manera justa. Tú estableciste esa confianza. Mantuviste esa imparcialidad. Demostraste que la perspectiva externa podía servir a la paz interna. Ella se acercó, su expresión más vulnerable de lo que jamás había visto del gobernante absoluto de un planeta. Sin ti, las facciones volverán a ser sospechosas. Los bloques regionales priorizarán la ventaja local. Las filosofías religiosas chocarán sin un terreno neutral. Todo lo que ayudaste a construir se fragmentará. Su majestad estará, eso no puede estar bien. Eres su reina. Tu autoridad. Mi autoridad proviene de líneas de sangre tradicionales y poder político. Exige obediencia, pero no necesariamente cooperación. Tienes algo que yo no tengo, imparcialidad percibida. Sin lealtades históricas, sin intereses entre facciones, solo un deseo genuino de comprender nuestro mundo y ayudarnos a funcionar mejor. Volvió a sentarse más cerca de lo que normalmente sugería el protocolo diplomático. En 18 meses, te convertiste en lo que Kebart no ha tenido en la memoria viva. Alguien en quien todos confían precisamente porque no perteneces a nadie. Y Laiche sintió que la finalización de su misión cuidadosamente construida se desmoronaba a su alrededor. Estás diciendo que la estabilidad política que permitió que se firmaran los acuerdos solo existe porque estoy aquí manteniendo la confianza entre las facciones. Sí. Y si me voy, la estructura se derrumba. Quizás no de inmediato, sino en cuestión de meses. Resurgirán los conflictos regionales. Las disputas entre facciones se intensificarán. La crisis de refugiados que hemos estado manejando explotará a medida que se reduzcan los territorios seguros. Las redes comerciales se fracturarán. Todo lo que construimos juntos fracasará. No porque los marcos sean defectuosos, sino porque nadie confiará en nadie más para implementarlos de manera justa. Y Laiche se quedó de pie, acercándose a la ventana, mirando hacia la ciudad donde millones de vidas aparentemente dependían de su presencia continua de una manera que él no había entendido. Esto no es a lo que me inscribí. Mi misión era negociar un tratado. 18 meses, parámetros claramente definidos, objetivos específicos. Completé esa misión. Tengo una vida en la tierra. Familia, carrera, gente esperando mi regreso. Sé que tu expediente mencionaba familia, padres que aún vivían. Una hermana con hijos que nunca conociste porque has estado aquí. Una carrera que dejaste en suspenso para servir en esta misión. Ella también se había puesto de pie, estaba a su lado ahora, ambos mirando su mundo. No estoy preguntando a la ligera. Entiendo lo que estoy exigiendo, pero también te estoy mostrando la verdad. Te has vuelto esencial para mi mundo de maneras que trascienden el tratado que negociaste. ¿Cuánto tiempo, si me quedo? ¿Cuánto tiempo hasta que se pueda capacitar a los mediadores locales? ¿Hasta que la confianza se transfiera a los funcionarios de Kebarit? ¿Años, posiblemente una década? Esta no es una solicitud a corto plazo. El dispositivo de calma de Ilaiche sonó de nuevo. El comando terrestre probablemente se esté preguntando por su partida retrasada. Él lo ignoró. Me estás pidiendo que sacrifique mi vida en la tierra, mi familia, mi carrera, todo por lo que he trabajado para permanecer en un mundo extraño manteniendo indefinidamente la estabilidad política que, francamente, debería ser tu responsabilidad, no la mía. Sí, ella lo dijo simplemente sin disculparse. Te pido que sacrifiques tu futuro planeado porque tu presente no planificado se ha vuelto crucial para millones de seres que nunca piden depender de un humano que nunca han conocido, pero que se benefician de la confianza que has construido. Es injusto. Es injusto. También es necesario. ¿Y si me niego, si subo a ese transbordador de todos modos? La expresión de Sara fue cuidadosamente controlada, pero sus ojos dorados mostraban un dolor genuino. No te obligaré a quedarte. Has completado admirablemente tu misión oficial. Tienes todo el derecho de volver a casa, pero no te mentiré sobre las consecuencias. Tu partida desestabilizará todo lo que construimos.
Los acuerdos sobrevivirán en el papel, pero fracasarán en la práctica. Kebarit volverá a deslizarse hacia los conflictivos conflictos que casi nos destruyeron antes de que llegaras. Y tendré que verlo suceder sabiendo que no logré convencer a la única persona que podría evitarlo de que se quedara. Pero Ilaiche miró su reflejo en la ventana, un rostro humano entre la arquitectura alienígena, un extraño que de alguna manera se había vuelto esencial para un mundo que no era el suyo. Me estás pidiendo que elija entre el deber con mi especie y la responsabilidad con la tuya. Te estoy pidiendo que elijas entre la misión que creías haber completado y la realidad de lo que realmente lograste. Ella le tocó ligeramente el hombro, un gesto que en la cultura Kebart indicaba un profundo respeto y consideración personal. Entiendo si te niegas. Entiendo que te vayas, pero necesitaba que supieras la verdad antes de tomar esa decisión. El dispositivo de calma de Ilaiche sonó por tercera vez. El comando terrestre definitivamente se estaba impacientando ahora. Tenía autorización para partir. Su misión estaba oficialmente completa. Su personal de reemplazo ya estaba en camino. Según todas las métricas oficiales, era libre de irse, excepto que aparentemente todo un mundo dependía de que se quedara. Necesito tiempo, dijo finalmente, para pensar, para contactar a la Tierra, para entender si lo que estás diciendo es realmente cierto, o si se trata de manipulación política para extender la presencia humana más allá de lo negociado. Tómate el tiempo que necesites. Le mostraré evidencia, comunicaciones de facciones, informes de estabilidad regional, evaluaciones mediadoras de su impacto. Puedes verificar todo lo que he reclamado. Ella dio un paso atrás, volviendo a una distancia más formal. Pero mientras lo considera, recuerde, no lo pregunto porque sea políticamente conveniente. Te lo pregunto porque tu presencia le ha dado a mi mundo algo que no hemos tenido en la memoria viva. Esperanza de una paz genuina y duradera. Perder esa esperanza sería devastador en formas que trascienden cualquier vida individual, incluida la suya. Ilaiche se apartó de la ventana para mirarla directamente. Si me quedo, y ese es un enorme sí, necesitaría concesiones, no términos negociables, sino requisitos reales. Nómbralos primero. No voy a hacer esto indefinidamente sin contacto con la Tierra. Si me quedo, la Tierra enviará a mi familia aquí. No como rehenes, como residentes con plenos derechos y protecciones. No voy a sacrificar ver crecer a mis sobrinas. Acordado. Estableceremos protocolos de reubicación familiar. En segundo lugar, esto se convierte en un puesto oficial de la embajada con personal diplomático completo, no solo yo operando solo. Serviré como mediador principal, pero estoy capacitando a funcionarios de Kebarit para que eventualmente asuman estas funciones. Estoy construyendo hacia mi propia obsolescencia. También estuvo de acuerdo. Queremos capacidad local, no dependencia permanente. Tercero, compensación. Lo que sea que la Tierra me pague por esta misión, el triple. Si estoy renunciando a mi trayectoria profesional, no lo estoy haciendo mientras me arruino. Complementaré personalmente cualquier compensación que ERS proporcione. El dinero es irrelevante en comparación con el valor de su presencia continua. Ilaiche estudió su rostro, tratando de determinar si se trataba de una crisis genuina o de una manipulación sofisticada. ¿De verdad crees que la estabilidad colapsará sin mí? Sé que lo hará. He visto los informes de evaluación. He visto deteriorarse las interacciones entre facciones cuando no estás presente para mediar. He leído las comunicaciones de los líderes regionales que citan específicamente su juicio como razón para mantener la cooperación. Su voz se suavizó. Y personalmente he experimentado la diferencia entre la gobernanza con usted como asesor de confianza y la gobernanza sin esa perspectiva externa. Te has vuelto esencial, no solo políticamente, sino personalmente, para la forma en que abordo el liderazgo. Esa última admisión quedó en el aire entre ellos, algo más que una necesidad política, algo que se sintió personal de maneras que complicaron la situación ya imposible. Necesito contactar a la Tierra, dijo Ilaiche. Explique la situación. Obtenga autorización para lo que suceda a continuación. Esta decisión afecta la política diplomática humana, no solo mis planes personales. Por supuesto, use las instalaciones que necesite.
comunícate libremente. Quiero que su elección sea informada, no coaccionada. Se dirigió hacia la puerta y luego hizo una pausa. Por lo que valga, comandante Hayes, espero que se quede, no solo por razones políticas. Te has vuelto importante para mí de maneras que trascienden tu papel de mediador. Perder su presencia sería personalmente devastador, independientemente de las implicaciones políticas. Luego se fue, dejando a Ilaiche solo en su estudio privado con decisiones imposibles y la creciente conciencia de que completar su misión en realidad podría significar quedarse para asegurarse de que no fracasara. Su dispositivo calmado sonó de nuevo. Esta vez respondió, comandante Hayes, dijo el comando terrestre, con la voz tensa de preocupación. Su transbordador informa que ha sido detenido. ¿Necesitamos iniciar protocolos de extracción? Ilaiche miró a la ciudad, al mundo que aparentemente lo necesitaba de una manera que nunca había previsto o anticipado. Negativo en la extracción, dijo lentamente. Pero necesitamos discutir una complicación significativa en los parámetros de la misión. Parece que mi regreso puede necesitar retrasarse. ¿Retrasado? Comandante, su misión está completa. Tenías programado partir hace 40 minutos. El estado de finalización de la misión puede haber sido prematuro. Lo explicaré en mi informe completo, pero en la versión corta. La estabilidad política requerida para la implementación del tratado aparentemente depende de mi presencia continua como mediador neutral. La reina Siltara está solicitando, no exigiendo, solicitando que extienda mi puesto indefinidamente. Hubo un largo silencio por parte del comando terrestre. Finalmente, comandante, ¿está siendo coaccionado? No, se me muestran las consecuencias reales de mi partida y se me pide que tome una decisión informada sobre si completar mi misión significa living o quedarme. Esperen. Esto requiere consultas al más alto nivel. La conexión pasó a un estado de espera, dejando a Ilaiche solo con sus pensamientos, un transbordador vacío y la decisión más consecuente de su carrera diplomática. Su misión estaba completa, excepto que aparentemente acababa de comenzar. La cámara conquistada era donde Ilaiche había pasado cientos de horas durante 18 meses, facilitando las negociaciones entre facciones que apenas se habían hablado antes de su llegada. Era una sala circular con asientos dispuestos en anillos concéntricos. Sin mesa directiva, sin posición de autoridad primaria, solo acceso equitativo al área central de oradores donde se presentaron y debatieron las propuestas. La arquitectura en sí misma encarnaba los principios igualitarios a los que aspiraba Quebart, pero que rara vez lograba. Ahora estaba lleno de representantes de todas las facciones políticas importantes, de todos los bloques de poder regionales, de todos los movimientos filosóficos que habían contribuido a los acuerdos. Estara los había convocado a todos a petición de Elías. Si iba a tomar una decisión informada sobre quedarse, necesitaba escuchar directamente a estos grupos sobre si sus afirmaciones eran precisas o exageradas. ¿Entiendes por qué estamos aquí?, dijo Sara desde su posición en el primer ring. Sin elevarse por encima de nadie, solo una voz entre muchas, que era la forma en que ella había insistido en participar durante las negociaciones. El comandante Hayes requiere claridad sobre el impacto real de su posible partida. He hecho afirmaciones sobre la fragilidad de nuestra estabilidad actual. Él merece saber de usted directamente si esas afirmaciones reflejan la realidad. El líder regional Kembar se paró desde el segundo anillo representando a los territorios del sur que inicialmente habían sido más escépticos sobre la participación humana. Hablaré claramente como prefiera el comandante. Cuando comenzaron estas negociaciones, mi región se negó a coordinarse con los bloques del norte. Los agravios históricos, la competencia por los recursos, las diferencias culturales, todo hizo imposible la cooperación. Nos habríamos opuesto a cualquier tratado que favoreciera al norte. Y ahora Ilaiche preguntó desde el área central de pie donde se había parado tantas veces facilitando estas conversaciones exactas. Ahora tenemos proyectos conjuntos de infraestructura, gestión compartida de recursos, planes de desarrollo coordinados, no porque desaparecieran esos agravios históricos, sino porque demostraron que el arbitraje externo podría garantizar la equidad. Entiendes nuestras dos perspectivas sin favorecer ninguna de las dos. Encontraste marcos que honraban ambos conjuntos de preocupaciones.
Los representantes de Canros Express One by One se pusieron de pie y hablaron. Los consorcios comerciales que habían negociado complejos acuerdos de intercambio de recursos nunca los habrían aceptado sin una supervisión neutral. Los grupos de preservación cultural que habían encontrado formas de mantener las tradiciones mientras se adaptaban al cambio necesario porque alguien los ayudó a verlas no eran contradictorios. Las organizaciones de defensa de los refugiados que finalmente obtuvieron protecciones porque sus preocupaciones fueron escuchadas por alguien sin ninguna razón política para descartarlas. Cada testimonio se basó en el último, pintando una imagen de cambio sistémico que Ilaiche no había reconocido completamente mientras lo vivía. Había estado tan concentrado en las negociaciones específicas, los problemas inmediatos, el trabajo diario de construcción de tratados que no había dado un paso atrás para ver la transformación integral que su presencia había facilitado. Comandante Hayes, dijo el concejal Yavara del Cuarto Anillo, hablando por primera vez. Ella era una generación mayor, había servido en el gobierno planetario durante décadas y tenía una autoridad que trascendía su posición oficial. Me opuse a la participación humana desde el principio. Creía que la presencia de extraños corrompería nuestras tradiciones e impondría valores extranjeros. Voté en contra de su autorización de misión. Recuerdo que Elías dijo cuidadosamente. Dejaste muy clara tu posición durante las primeras sesiones. Estaba equivocado no sobre los riesgos, esos siguen siendo reales, sino sobre los beneficios. Ella se movió para pararse en el área central con él, un gesto que en la cultura política de Kebarat indicaba hablar con total honestidad. No impusiste valores extranjeros. Nos ayudaste a identificar nuestros propios valores que habían sido oscurecidos por el conflicto entre facciones. No corrompiste las tradiciones. Nos ayudaste a distinguir entre tradiciones que valían la pena preservar y tradiciones que solo servían para mantener las estructuras de poder. Eras el espejo que necesitábamos para vernos a nosotros mismos con claridad. Eso es muy generoso. Pero no es generosidad. Es una evaluación precisa. Has pasado 18 meses creyendo que tu papel era negociar un tratado. Su papel real era demostrar que es posible un gobierno imparcial. Que las disputas se puedan resolver de manera justa. Que la cooperación sirva a todos mejor que el conflicto. Ella le puso la mano en el hombro. Otro gesto de profundo respeto. Si te vas, te llevas esa demostración contigo. Recordaremos que existió, pero no podremos mantenerlo solos. Todavía no. Posiblemente no durante años. Ilaiche miró alrededor de la cámara a docenas de rostros, diferentes facciones, diferentes regiones, diferentes filosofías, todos unificados en su mensaje. Su partida desestabilizaría todo. ¿Cómo es esto sostenible a largo plazo? Soy un humano. Eventualmente me iré independientemente. No soy inmortal. No puedo servir indefinidamente. Por eso necesitamos tiempo, dijo Stara. Es hora de capacitar a los mediadores locales en sus métodos. Es hora de institucionalizar los marcos que demostraste. Es hora de construir estructuras de confianza que no dependan de un solo individuo. Ella se paró junto a ellos en el área central. Nos diste 18 meses de estabilidad que nos permitieron experimentar la cooperación. Necesitamos más tiempo para que esa cooperación sea permanente. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos con precisión. Años ciertamente, pero tiempo finito, no obligación interminable. ¿Y qué me pasa durante esos años? Puse toda mi vida terrenal en espera permanente. Me convierto funcionalmente en Kebarit con visitas ocasionales a casa. Te conviertes en híbrido. Sultara dijo, Kebart se basa en conexiones a tierra. Establecemos infraestructura para apoyar a su familia aquí, mantenemos su identidad cultural humana, nos aseguramos de que no esté completamente separado de su especie. No abandonas la tierra. Extiendes tu servicio para incluir ambos mundos. Ilaiche se trasladó a la periferia de la cámara, mirando los detalles arquitectónicos que había memorizado durante 18 meses, las historias talladas, las inscripciones filosóficas, las representaciones simbólicas de la unidad a las que aspiraba Kebart. Necesito ver la evidencia real, las evaluaciones de estabilidad, los análisis de contingencia, las proyecciones de lo que sucederá si me voy versus si me quedo.
Por supuesto, Siltara señaló a uno de sus asesores que activó pantallas holográficas que mostraban datos completos, métricas de estabilidad política, modelos de probabilidad de conflicto, índices de cooperación económica, todo trazado a lo largo del tiempo con puntos de inflexión claros que se correlacionaban con la presencia o ausencia de mediación de Ilaiche. Los datos eran condenatorios. Cada vez que Ilaiche había estado ausente de la capital por más de unos pocos días, regresando a los cuarteles humanos, dedicando un breve tiempo personal a realizar consultas en la región exterior, las métricas de estabilidad habían disminuido, no catastróficamente, sino mensurablemente, y los modelos de proyección mostraban tendencias claras. Sin su presencia continua, la probabilidad de que el conflicto entre facciones volviera a los niveles previos al tratado alcanzó el 90% en 2 años. No todo esto puede depender de una persona, dijo Ilaiche, estudiando las proyecciones. Ese no es un sistema estable. Ese es un culto a la personalidad a punto de colapsar. Tienes razón, por eso tu misión se vuelve diferente si te quedas. Sara dijo, no mediación permanente, sino capacitación sistemática. Te quedas sin trabajo creando capacidad local para reemplazar tus funciones. Estimamos de 5 a 7 años para institucionalizar plenamente las estructuras imparciales de mediación. De 5 a 7 años. Ilaiche dejó que ese marco de tiempo se estableciera. Su sobrino sería un adolescente. Su hermana posiblemente habría tenido más hijos que nunca conocería cuando era bebé. Su carrera en el servicio diplomático terrestre habría terminado efectivamente. Nadie pasó una década en una publicación y volvió a la progresión normal de su carrera. Eso no es una extensión de mi misión. Esa es una reestructuración completa de la vida. Sí. Siltara desestimó las exhibiciones, dejándolo solo a los dos en el área central mientras los otros ocupantes de la cámara mantenían un respetuoso silencio. No minimizaré lo que estoy pidiendo. Es enorme, injusto, más allá de los parámetros originales de su misión, pero también es genuinamente necesario por razones que ahora ha visto documentadas en múltiples fuentes independientes. Ilaiche la miró, realmente la miró, viendo no solo a la reina que había bloqueado su partida, sino al líder que había pasado 18 meses trabajando a su lado, aprendiendo sus enfoques, transformándose gradualmente de contraparte diplomática a algo que se acercaba a colega, posiblemente amigo, tal vez más. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué dejarme pensar que mi misión estaba completa? Déjame prepararme para partir, luego déjame caer esto literalmente en el último momento. Porque no quería atraparte. Si hubiera planteado este problema hace meses, se habría sentido obligado a abordarlo como parte de la finalización de su misión. De esta manera, cumpliste con tus deberes oficiales. Todo a partir de este momento es elección, no obligación. Su voz también se suavizó porque esperaba estar equivocado. Que la estabilidad resultaría autosuficiente. Que los líderes locales asumieran roles de mediación de forma natural, que usted fuera libre de regresar a su vida sin esta carga. Pero no estabas equivocado. No. Las evaluaciones confirman lo que temía. Necesitamos más tiempo. Necesitamos su presencia continua. Necesitamos que se detenga, pareciendo reconsiderar sus próximas palabras. Necesito que te quedes, no solo como reina, sino como alguien que ha llegado a confiar en tu perspectiva para algo más que estabilidad política. Esa admisión tenía un peso más allá de la necesidad diplomática. Ilaiche había sentido que su relación cambiaba durante 18 meses de contrapartes diplomáticas formales a una asociación de trabajo genuina a algo más personal que ninguno de los dos había reconocido explícitamente, porque hacerlo complicaría dinámicas ya complejas. Si me quedo, dijo con cuidado, esto no puede ser ambiguo. Necesito parámetros claros, no solo términos políticos, sino personales. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué pasa entre nosotros? Hizo un gesto para abarcar a ambos específicamente. Los ojos dorados de Sara se abrieron ligeramente, sorprendidos quizás por la franqueza, o reconociendo que él estaba reconociendo la dimensión personal a la que ella acababa de hacer referencia. No tengo respuestas claras a esas preguntas. Sé lo que quiero políticamente. Su presencia continua en la mediación, su experiencia en la creación de instituciones, su juicio imparcial.
Lo que quiero personalmente es más complicado. Complicado como te has vuelto importante para mí más allá de tu utilidad política. Valoro su perspectiva sobre la gobernanza. Agradezco sus comentarios honestos, incluso cuando desafían mis suposiciones. Disfruto de nuestras conversaciones que no tienen nada que ver con tratados o facciones. Se acercó más, bajando la voz para que las cámaras que otros ocupantes no escucharan. Y me encuentro temiendo su partida por razones que trascienden la estabilidad política. ¿Esa complicación es suficiente para ti? Elías sintió que algo cambiaba en su comprensión de la situación. No se trataba solo de prevenir el colapso político. Se trataba de dos líderes que habían trabajado intensamente juntos durante 18 meses desarrollando una conexión que iba más allá de la necesidad profesional. ¿Me estás pidiendo que me quede no solo como mediador, sino como qué? Asesor, confidente, algo más. Les pido que se queden y descubran en qué nos convertimos con el tiempo con un reconocimiento honesto de que espero que nos convirtamos en algo significativo más allá de nuestros roles oficiales. Ella dio un paso atrás, volviendo a una distancia más formal. Pero no aprovecharé los sentimientos personales para manipular tu decisión. Quédate por razones políticas si son suficientes. Quédate por razones personales si esas importan más. O váyase si ninguna de las razones supera sus obligaciones con la tierra. Respetaré cualquier elección. Y Laiche miró alrededor de la cámara nuevamente a los representantes que habían hablado honestamente sobre la necesidad de su presencia continua, a las proyecciones de datos que mostraban las consecuencias reales de su partida, a Sara, cuya expresión sugería una vulnerabilidad genuina bajo la compostura real. Necesito contactar a mi familia antes de decidir nada. Merecen saber que se les pregunta y tener información sobre las decisiones que también los afectan. Por supuesto, use cualquier servicio de comunicación que necesite. Estara se dirigió a toda la cámara. Gracias a todos por su honesto testimonio. El comandante Hayes tomará su decisión con toda la información. Volveremos a reunirnos cuando esté listo para anunciar esa decisión. La cámara se vació gradualmente. Representantes que se acercaron a Ilaiche individualmente para ofrecer llamamientos personales, expresar gratitud por su servicio o simplemente reconocer la dificultad de lo que se le pedía. Cuando finalmente estaba solo, excepto por Sara, Ilaiche dijo, esta es la decisión más trascendental de mi vida, y se basa en evaluaciones que podrían estar equivocadas o manipuladas. Podrían serlo, pero no lo son. Puedes verificar todo de forma independiente. Póngase en contacto con analistas de la Tierra, revise los datos de origen, entreviste a los miembros de la facción en privado. Tengo confianza porque la verdad respalda mi afirmación. Se movió hacia la salida de la cámara. Decidas lo que decidas, debes saber que respeto la elección, incluso si espero desesperadamente que elijas quedarte. Luego se quedó solo en la cámara conquistada donde había pasado tanto tiempo facilitando conversaciones entre grupos que apenas toleraban el uno al otro. Y tuvo que decidir si su verdadera misión era volver a la vida que había planeado o quedarse para preservar la estabilidad que había creado accidentalmente. Su dispositivo COM mostró mensajes del comando terrestre solicitando una aclaración inmediata, de su hermana preguntando cuándo finalmente estaría en casa, de colegas que querían confirmación sobre su fecha de regreso y un mensaje del capitán Williams en su transbordador. Comandante, el combustible se consume manteniendo el estado listo. Necesitamos una decisión pronto sobre si nos vamos o nos retiramos. Elías miró ese mensaje durante mucho tiempo antes de responder. Retirarse del estado listo. Salida retrasada indefinidamente. Le asesoraremos cuando la situación se aclare. No fue una decisión final, pero fue un reconocimiento de que la finalización de su misión se había vuelto significativamente más complicada de lo que nadie había anticipado. La llamada familiar tardó 3 horas debido a retrasos y la necesidad de una comunicación segura a través de los canales diplomáticos terrestres. Ilaiche se sentó en su habitación, la misma modesta suite que había ocupado durante 18 meses, ahora sintiéndose simultáneamente familiar y temporal, mientras el rostro de su hermana se resolvía en la pantalla holográfica con esa expresión particular que significaba que ella ya sabía que algo complicado estaba sucediendo.
Entonces dijo Emily, su diferencia horaria de 14 horas significaba que era temprano en la mañana en la Tierra, mientras que Kebart se acercaba a la noche. Se supone que debes estar en un transbordador a casa en este momento. En cambio, estoy recibiendo una llamada de canal seguro que requería autorización diplomática. Debería estar preocupado, posiblemente definitivamente confundido, tal vez enojado dependiendo de cómo vaya esta conversación. Elías trató de organizar sus pensamientos en una explicación coherente. Mi misión está completa. Tratado firmado. Marco establecido. Todo lo que vine a lograr aquí terminó oficialmente. Pero hay una complicación. Por supuesto que la hay. Siempre hay una complicación contigo. Ella bebió café. Café de la tierra. Frijoles de verdad. Algo que Ilaiche no había probado en 18 meses. Explica la complicación. Y así lo hizo. La fragilidad política que había estabilizado accidentalmente. Las facciones que ahora confiaban en él como mediador neutral. Las proyecciones que muestran colapso sin su presencia continua. Estará aparece en su plataforma de aterrizaje, negándose a dejarlo irse. La solicitud, no la demanda, la solicitud de que extienda su misión de 5 a 7 años para institucionalizar los marcos que demostró. Emily escuchó sin interrumpir, su expresión alternando entre sorpresa, preocupación, cálculo. Cuando terminó, ella dijo, quieren que renuncies a otros 5 a 7 años de tu vida para mantener la estabilidad política de una civilización alienígena que debería ser capaz de administrar sus propios asuntos. Ese es el resumen incómodo. Sí. Y en realidad lo estás considerando. Lo estoy considerando. La evidencia es sólida. La necesidad es real. Si me voy, los datos sugieren que todo lo que logré colapsa en 2 años. Ilaiche, Emily dejó su taza de café. Ya has dado 18 meses. Te has perdido cumpleaños, días festivos, eventos familiares. David tiene 10 años ahora. Te fuiste cuando él tenía 8 años. Emma tiene 6 años y apenas recuerda al tío Eli, que está haciendo un trabajo importante en otro planeta. Tu carrera está en suspenso. Tu vida está en espera. ¿Cuánto más se supone que debes sacrificar? No lo sé. Por eso te llamo. Ilaiche se acercó a su ventana, mirando hacia la capital de Kebarat mientras hacía la transición hacia la noche. El cálculo es imposible. Felicidad personal versus necesidad genuina. Mis planes versus la supervivencia de otros. Y no hay una respuesta objetivamente correcta. ¿Hay alguna razón personal por la que esté considerando esto más allá de la justificación política? La pregunta era directa en ese sentido. Emily tuvo que superar complicaciones para preguntar qué importaba. La reina Siltara indicó que mi presencia se ha vuelto personalmente significativa para ella más allá de la necesidad política. Y he pasado 18 meses trabajando estrechamente con alguien que se ha convertido en algo más que una contraparte diplomática. ¿Sientes algo por una reina alienígena? Tengo sentimientos complicados por un colega que gobierna un planeta y que aparentemente tiene sentimientos complicados. Ilaiche se volvió por la ventana, lo cual no debería ser relevante para esta decisión, pero obviamente lo es. Emily se quedó callada por un momento, su rostro mostraba el procesamiento mental que significaba que se estaba tomando esto en serio en lugar de descartarlo como su tendencia a complicarse demasiado. ¿Qué dice el comando terrestre? Están consultando a los niveles más altos. Esto afecta a la política diplomática, no solo mi asignación personal. Tener un mediador humano esencialmente incrustado en el gobierno alienígena no tiene precedentes porque es una idea terrible que crea dependencia en lugar de desarrollar la capacidad local. Excepto que el desarrollo de capacidades locales es literalmente parte de la propuesta. Estaría trabajando sin trabajo durante 5 a 7 años capacitando a mediadores de Kebarat, institucionalizando marcos imparciales, creando estructuras que no dependan específicamente de mí. En teoría, en la práctica, eres una sola persona. Si te vuelves esencial, ¿qué sucede cuando te vas, te enfermas o decides que 7 años son suficientes y ya terminaste? Toda la estructura se derrumba de nuevo, solo retrasada. Esa es mi preocupación, también.
Pero Sara argumenta que 7 años de estabilidad les da tiempo para desarrollar instituciones sostenibles. Y la alternativa, que me vaya ahora, definitivamente causa colapso. Entonces, es cierto fracaso inmediato versus posible fracaso futuro después de años de desarrollo de capacidades. Amelie se quedó de pie moviéndose por su apartamento, un espacio terrestre que le parecía extraño y familiar a Ilaiche simultáneamente. Déjame hacerte la verdadera pregunta. Si se tratara de cualquier otro puesto diplomático, cualquier otro mundo extraño, cualquier otra situación política, ¿estaría considerando quedarse? ¿O se trata específicamente de Kebart y específicamente de Stara? Ambos. La necesidad es genuina independientemente de los sentimientos personales. Pero sí, la dimensión personal me hace estar más dispuesto a aceptar el sacrificio de lo que estaría por cualquier publicación aleatoria. Entonces debes ser honesto con ella al respecto. Si te quedas, no puedes ser ambiguo si te quedas por deber o porque quieres ver qué se desarrolla entre ustedes. Esa ambigüedad envenenará todo. Sé que ella dijo algo similar a que descubrimos en que nos convertimos con el tiempo, pero ninguno de los dos ha definido los parámetros de lo que eso significa. Porque a los dos les aterroriza ser explícitos y descubrir que sus expectativas no coinciden. Emily sonrió levemente. Ilaiche, has pasado toda tu carrera siendo diplomático, encontrando marcos que le permiten a la gente evitar la confrontación directa. A veces, solo necesitas decir claramente lo que quieres y ver si la otra persona quiere lo mismo. Eso parece arriesgado. Todo en esta situación es arriesgado. Estás considerando reestructurar toda tu vida en función de una combinación de necesidades políticas e intereses personales en alguien de una especie diferente que gobierna un planeta. El riesgo es la línea de base en este punto. Ella hizo una pausa. ¿Qué queréis? No lo que deberías hacer o lo que es políticamente óptimo. ¿Qué quiere realmente Elijah Hess? Ilaiche volvió a sentarse, mirando el rostro de su hermana a una distancia imposible. Quiero quedarme. Quiero continuar el trabajo que comencé porque se siente significativo de una manera que nunca lo hicieron mis publicaciones diplomáticas anteriores. Quiero ayudar a institucionalizar marcos que realmente prevengan conflictos en lugar de simplemente administrarlos. Y sí, quiero explorar qué podría desarrollarse con Sara porque 18 meses de trabajar con ella ha sido la relación más intelectual y emocionalmente atractiva de mi vida. Aunque sea complicado por las diferencias de especies, la dinámica de poder y todo lo demás, quédate. Pero negocie términos que lo protejan de ser explotado. Traiga a su familia aquí si es posible. Mantenga las conexiones a tierra. Establezca límites claros sobre cuándo termina la misión, independientemente de la política local. Y por el amor de Dios, ten una conversación real con Sara sobre lo que ambos quieren personalmente en lugar de bailar alrededor con lenguaje diplomático. Eso es aterrador. Ser honesto acerca de los sentimientos generalmente lo es, pero es mejor que pasar 7 años en una relación ambigua preguntándote si eres colega o algo más. La expresión de Amelie se suavizó. Te quiero en casa. Quiero que mis hijos conozcan a su tío. Pero también quiero que seas feliz. Y suenas más vivo hablando de esta situación imposible que ha sonado en años. Entonces, si quedarse te hace feliz, incluso con todas las complicaciones, entonces quédate. No vas a intentar convencerme de que no lo haga. ¿Funcionaría eso? Probablemente no. Entonces apoyaré su elección y exigiré videollamadas periódicas con los niños e insistiré en que negocie visitas familiares que no requieran intervalos de 18 meses. Ella sonrió. Además, quiero conocer a esta reina alienígena que ha captado el interés de mi hermano lo suficiente como para considerar renunciar a 7 años más de su vida. Elías sintió que algo se le aflojaba en el pecho. Permiso tal vez o simplemente reconocimiento de que esta decisión imposible contó con el apoyo de alguien que importaba. No lo he decidido definitivamente, pero me inclino por quedarme. Entonces quédate con los ojos abiertos. Haz todo por escrito. Protégete políticamente. Y Ilaiche, háblale de expectativas personales. Sé que la ambigüedad diplomática es cómoda, pero no se puede construir una relación significativa sobre declaraciones cuidadosas. Intentaré ser más directo. No lo intentes.
De hecho, hazlo. Eres terrible en la comunicación emocional directa, pero puedes aprender. Has aprendido idiomas alienígenas y protocolos culturales. Puedes aprender a expresar claramente lo que quieres de alguien que te importa. Hablaron durante otra hora sobre logística, sobre cómo podrían funcionar las visitas familiares, sobre lo que se les debería decir a Emma y David sobre la asignación extendida del tío Eli. Cuando finalmente terminó la llamada, Ilaiche se sentó en la tranquila noche de su habitación, tratando de integrar todo. Su dispositivo calmado sonó: Sultara, no deseo presionarte, pero varios líderes de facciones han solicitado actualizaciones sobre tu decisión. Están ansiosos por la incertidumbre. Si necesitas más tiempo, manejaré sus expectativas. Si ha llegado a una conclusión, deberías saber coordinar los próximos pasos. Elías miró ese mensaje. Luego, en la ciudad de Kebarit iluminada por luces nocturnas que creaban patrones diferentes a los de la Tierra, pero de alguna manera familiares después de 18 meses, escribió: necesito hablar contigo en privado. No en tu estudio o cámaras formales, en algún lugar donde podamos hablar honestamente sin que sea una consulta oficial. Su respuesta llegó rápidamente. Los jardines de cultivo, sección este, nos vemos allí en 20 minutos. Ilaiche cambió de vestimenta diplomática formal a ropa más informal, cómoda según el estándar humano, sin tratar de adaptarse a la estética de Kebarit. Si iba a tener una conversación honesta sobre las expectativas personales, lo haría como él mismo en lugar de como la versión cuidadosamente diplomática que interpretó profesionalmente. Los jardines de cultivo al atardecer eran hermosos de una manera que aún nos sorprendía después de 18 meses. Plantas bioluminiscentes creando iluminación natural. Características del agua diseñadas para producir frecuencias de sonido específicas, vías que serpentean a través de la flora dispuestas en patrones que reflejan los principios filosóficos de Kebarat. Encontró a Siltara en la sección oriental sentado en un banco de piedra junto a un pequeño estanque donde las plantas acuáticas brillaban en azules y verdes profundos. También había cambiado de túnicas formales a ropa más sencilla. Todavía reconociblemente real en calidad, pero menos performativo. Cuando lo vio acercarse, sonrió. Querías una conversación honesta sin encuadres oficiales. Este parecía el escenario apropiado. Lo es. Ilaiche se sentó a su lado lo suficientemente cerca como para que sus hombros casi se tocaran. Una proximidad que se sintió natural después de 18 meses de trabajar juntos, pero que aún tenía significado. Hablé con mi hermana. Ella hizo buenas preguntas que necesito hacerte antes de tomar una decisión final. Pregúntale si me quedo. ¿Cómo me quedo? Mediador político. Definitivamente constructor de instituciones. Claramente asesor personal para usted específicamente probablemente. Pero más allá de esos roles, que somos el uno para el otro. Porque 18 meses ha creado una conexión que se siente más que una necesidad profesional. Pero ninguno de los dos lo ha nombrado explícitamente. Siltara se quedó en silencio por un momento, observando el pulso lento de las plantas bioluminiscentes. Entre mi gente, simplemente declararíamos lo que queremos y negociaríamos a partir de ahí. Pero usted es humano y sus marcos culturales requieren un enfoque más cuidadoso. Entonces, intentaré ser directo. Quiero que te quedes por razones políticas genuinas y documentadas. Pero también quiero que te quedes porque valoro tu presencia más allá de tu utilidad política. Disfruto nuestras conversaciones. Confío en su perspectiva sobre la gobernanza de una manera en la que confío en muy pocos asesores. Y sí, personalmente te encuentro convincente de maneras que trascienden la admiración profesional. Eso es más directo de lo que esperaba. Pediste honestidad. Lo estoy proporcionando. Ella se volvió para mirarlo directamente. Si te quedas, me gustaría que exploráramos en qué podríamos convertirnos más allá de nuestros roles oficiales. No de inmediato, no sin preocuparse por las complicaciones, sino gradualmente con un reconocimiento honesto de que existe la posibilidad de algo significativo. ¿Eso responde a tu pregunta? Responde a la pregunta sobre lo que quieres. Ahora, necesito decir claramente lo que quiero en lugar de ser diplomáticamente ambiguo. Ilaiche respiró hondo. Quiero quedarme.
La necesidad política es real y encuentro el trabajo significativo de maneras que me importan profesionalmente. Pero también me quedo porque 18 meses contigo ha sido intelectualmente atractivo y emocionalmente significativo y quiero ver dónde continúa eso. Me interesas como persona, no solo como reina. Quiero explorar el potencial de las relaciones con pleno reconocimiento de que las diferencias de especies y la dinámica de poder lo complican. Los ojos dorados de Estara se abrieron ligeramente. Quizás sorprendida por su franqueza o satisfecha de que finalmente hubiera dicho claramente lo que habían estado bailando. Esa es una comunicación notablemente clara para alguien que generalmente prefiere la indirección diplomática. Mi hermana dijo que necesitaba decir realmente lo que quiero en lugar de esperar que interpretaras correctamente a partir de declaraciones cuidadosas. Tu hermana es sabia. La mano de Estara encontró en él un gesto que se sintió simultáneamente natural y significativo. Así que tenemos un interés mutuo explícitamente reconocido. Ahora necesitamos discutir parámetros, límites y expectativas realistas. Está sugiriendo que negociemos nuestra relación personal como un tratado diplomático. Sugiero que apliquemos el mismo desarrollo cuidadoso del marco que hizo que el acuerdo fuera exitoso. Términos claros, comunicación honesta, reevaluación periódica de si está funcionando para ambas partes. Ella sonrió levemente. Además, sí, sugiero que negociemos nuestra relación como un tratado diplomático porque ambos nos sentimos más cómodos con ese marco que con enfoques puramente emocionales. Esa es probablemente la propuesta romántica más pragmática que he recibido. Soy una persona pragmática. Lo sabes después de 18 meses. Su expresión se volvió más seria. Pero también soy sincero. Quiero que esto, sea lo que sea, funcione por razones políticas, sí, pero también por razones personales que no tienen nada que ver con la estabilidad entre facciones o la implementación de tratados. Y Laiche miró sus manos unidas, humanas y Kebarit, biología diferente, pero lo suficientemente compatibles como para abrazarse, y sintió que el peso de la decisión se asentaba en la certeza. Entonces me quedo. De 5 a 7 años con parámetros claros sobre el desarrollo institucional, el desarrollo de capacidades locales y la eventual transición, las visitas familiares incorporadas en los términos, la comunicación regular con ERS y el tiempo personal para explorar lo que estamos construyendo más allá del marco político. Todos estuvieron de acuerdo. Redactaré los términos formales dentro de las 24 horas. Ella le apretó la mano. Gracias por quedarse, por creer que la necesidad es genuina, por estar dispuesto a sacrificar planes personales para beneficio colectivo. No me quedo solo por beneficio colectivo. Me quedo porque quiero estar aquí contigo haciendo el trabajo que importa mientras descubro en qué nos convertimos juntos. Esa es una comunicación aún más honesta de lo que esperaba. Estara apoyó la cabeza contra su hombro, un gesto que en la cultura kept indicaba confianza y afecto. Seremos terribles en las partes de la relación personal inicialmente. Los dos estamos demasiado acostumbrados a los marcos políticos y a una negociación cuidadosa. Intentaremos mediar en nuestros propios sentimientos en lugar de simplemente experimentarlos probablemente. Pero aprenderemos. Aprendemos a trabajar juntos políticamente. Podemos aprender a trabajar juntos personalmente. Se sentaron en los jardines de cultivo mientras la noche se profundizaba hacia la noche. Plantas bioluminiscentes que proporcionaban luz natural, y Laiche sintió la extraña paz de haber tomado una decisión imposible que se sintió bien a pesar de todas las razones lógicas por las que era complicada. Su dispositivo calmado sonó el comando de la Tierra con una solicitud urgente de actualización de estado. Lo ignoró temporalmente, permaneciendo en este momento en el que eligió extender su misión indefinidamente, y descubrió que completar su trabajo en realidad podría significar construir una vida en lugar de regresar a una. Mañana traería negociaciones formales, complicaciones políticas, desafíos logísticos. Esta noche, se sentó al lado de alguien que se había vuelto lo suficientemente importante como para que reestructurar toda su vida se sintiera como un intercambio justo por una presencia continua. Debería contactar a mi hermana, dijo eventualmente. Dile que definitivamente me quedo. Querrá empezar a planificar visitas familiares. Invítala a Kebarat. Quiero conocer a la hermana que te convenció de comunicarte directamente en lugar de diplomáticamente.
Le gustarás. Ella aprecia a las personas que son honestas sobre lo que quieren. Entonces nos llevaremos bien. Siltara se puso de pie, tirando de él hacia sus pies. Vamos, deberíamos volver al palacio y empezar a hacer arreglos oficiales. Su lanzadera necesita ser retirada permanentemente. El comando terrestre requiere notificación formal. Los líderes de las facciones necesitan tranquilidad y necesito anunciar que el mediador del que dependen ha aceptado extender su misión. Esto va a generar una respuesta política significativa. Sin lugar a dudas, algunos celebrarán, algunos objetarán, algunos cuestionarán la sabiduría de depender de un ser humano para la estabilidad institucional. Lo manejaremos todo porque los dos somos expertos en navegación política. Se detuvo en la entrada del jardín y, eventualmente, cuando se resuelvan las complicaciones políticas, descubriremos cómo ser más que hábiles navegantes políticos entre nosotros. Elías la siguió de regreso al palacio, sintiendo el peso de la decisión tomada y la incertidumbre de que el futuro se escribiera en tiempo real. Su misión estaba completa. Su verdadero trabajo apenas comenzaba. Y en algún lugar en la intersección de la necesidad política y la elección personal, estaba construyendo una vida que nunca había planeado, pero que de alguna manera necesitaba. Su dispositivo de comunicaciones mostró 17 mensajes urgentes del comando terrestre exigiendo una respuesta inmediata. Él les respondería pronto. Pero primero, iba a terminar de caminar por los jardines de cultivo con alguien que transformó su misión de una asignación temporal a un futuro elegido. Y reconoció que a veces completar su trabajo significaba quedarse en lugar de irse. El anuncio formal ocurrió en el Salón Planetario, el espacio público más grande de la capital de Kebarit, diseñado para albergar a miles cuando las principales decisiones de gobierno requerían testimonio público. Ahora estaba lleno a capacidad. Representantes de todas las facciones que habían participado en las negociaciones del acuerdo, líderes regionales, grupos culturales, organizaciones religiosas y población. En general que habían escuchado rumores de que el mediador humano que había facilitado su cooperación sin precedentes podría quedarse. Y Laiche se paró junto a Estara en la plataforma del orador, vistiendo un atuendo diplomático formal, pero humano en lugar de intentar adaptar la estética de Kebarit. Si iba a anunciar una extensión de 7 años de su misión, lo haría claramente como un ser humano que elige servir a los intereses de Kebarit en lugar de fingir ser algo que no es. Hace 3 días, Estara se dirigió a la asamblea masiva, su voz amplificada a través de los sistemas acústicos de la sala. El comandante Elijah Hess completó su misión oficial en Kebarit. El marco del tratado que llamamos los Acuerdos de Kebarit fue finalizado, firmado por todas las facciones participantes y preparado para su implementación. Según todas las medidas objetivas, su trabajo estaba terminado. La sala estaba en silencio, miles de Kebarat esperando escuchar lo que venía después, y luego impedí su partida. La admisión de Estara generó murmullos en toda la asamblea. Me paré en su plataforma de aterrizaje y le dije que no podía irse porque creía que su ausencia desestabilizaría todo lo que habíamos construido juntos. Afirmé que la cooperación política que permitía los acuerdos dependía de su presencia continua como mediador de confianza. Le solicité que extendiera su misión de 5 a 7 años para institucionalizar los marcos que había demostrado. Más murmullos más fuertes ahora mezclan preocupación y aprobación. Algunos de ustedes creen que esa solicitud fue apropiada, que preservar la estabilidad justifica pedirle un sacrificio adicional a alguien que ya ha dado 18 meses. Otros creen que fue manipulación, usando la presión política para explotar su sentido del deber. Ella hizo una pausa. Ambas evaluaciones tienen mérito. Lo que pregunté fue enorme, potencialmente injusto y definitivamente más allá de sus parámetros de misión originales. No me disculpo por preguntar, pero reconozco el peso de la solicitud. Ella le hizo un gesto a Ilaiche, indicándole que debía hablar. Dio un paso adelante, mirando miles de rostros que representaban la civilización que había ayudado a estabilizar. Cuando la reina Sara me dijo por primera vez que la cooperación que había facilitado colapsaría sin mi presencia continua, mi reacción inmediata fue que eso no podía ser cierto. Seguramente una civilización tan antigua, tan sofisticada, tan experimentada políticamente podría mantener su propia estabilidad sin depender de un mediador humano.
Activó pantallas holográficas que mostraban las evaluaciones de estabilidad, los modelos de proyección, la evidencia documentada de correlación entre su presencia de mediación y la cooperación entre facciones. Pero los datos respaldaron su afirmación. Cada análisis mostró el mismo patrón. La cooperación aumentó cuando serví como árbitro neutral y disminuyó cuando estuve ausente. No porque Kebarit careciera de líderes capaces o de un gobierno sabio, sino porque los agravios históricos y las sospechas entre facciones dificultaban confiar en la mediación de los demás. Te proporcioné lo que temporalmente te faltaba. Imparcialidad percibida respaldada por ningún interés histórico en su política interna. Las pantallas cambiaron para mostrar marcos de capacitación, planes de desarrollo institucional, enfoques sistemáticos para desarrollar la capacidad de mediación local. Si me quedo, cuando me quede, mi misión cambiará de negociación de tratados a creación de capacidades. Trabajaré para volverme obsoleto capacitando a los mediadores de Kebarat en enfoques imparciales de facilitación, institucionalizando los marcos que permitieron la cooperación, creando estructuras que no dependen de un solo individuo. El objetivo es que en 5 a 7 años no me necesiten porque habrán desarrollado la capacidad local para mantener lo que construimos juntos. El líder regional Kembar se levantó de su sección. Comandante Hayes, muchos aprecian su servicio, pero algunos cuestionan si extender la presencia humana crea dependencia en lugar de desarrollar una capacidad genuina. ¿Cómo sabemos que no te convertirás en un accesorio permanente sin el que no podemos funcionar? No sabes que el riesgo es real. Y Laiche apreció la franqueza de la pregunta, por lo que estoy negociando términos específicos con una fecha de finalización clara, independientemente de la política local en ese momento. 7 años como máximo, incluso si la estabilidad no se ha transferido completamente a los mediadores locales. Trabajaré hacia la obsolescencia, pero no me convertiré en una muleta indefinida que impida su propio desarrollo institucional. La gran filósofa Sarah salió de su sección. Hay dimensiones personales en esta extensión que algunos consideran preocupantes. Los rumores sugieren que la decisión del comandante de quedarse implica una relación personal con la reina, no solo un cálculo político. El pasillo quedó en silencio. Ese silencio particular significaba que todos estaban intensamente interesados en la respuesta, pero sin saber si preguntar era apropiado. Entonces Tara dio un paso adelante antes de que Ilaiche pudiera responder. La filósofa Sarah plantea lo que muchos piensan pero dudan en expresar. Permítanme abordarlo directamente. Sí, hay una dimensión personal en la decisión del comandante Hayes de quedarse. Hemos desarrollado una relación durante 18 meses que trasciende nuestros roles oficiales. Esa relación influyó tanto en mi solicitud como en su consideración de la misma. Miró directamente a la asamblea. No me disculparé por esa dimensión personal. Los líderes son personas que desarrollan conexiones, preferencias, relaciones que informan pero no controlan sus decisiones de gobierno. La necesidad política de la presencia continua del comandante Hayes está documentada y es real. Que yo también valore personalmente su presencia no invalida la necesidad política. Significa que abogué firmemente por una solución que sirva tanto al interés colectivo como a las preferencias personales. Y si la relación personal falla, ¿alguien llamado desde los niveles superiores, falla con ella el compromiso político? No. Elías respondió antes que Sara. El compromiso político está separado de cualquier relación personal. Los términos formales incluyen disposiciones para manejar complicaciones personales sin afectar las obligaciones profesionales. Si nuestra relación personal no funciona, sigo cumpliendo mi extensión de 7 años. La estabilidad de su civilización no depende de si la reina Sara y yo navegamos con éxito por la dinámica de las relaciones entre especies cruzadas. La concejal Yavara se puso de pie lentamente, afirma el anciano, cuya opinión tenía peso más allá de su posición oficial. Me opuse a la participación humana desde el principio. Creía que crearía dependencia y corrompería nuestras tradiciones. He pasado los últimos 3 días revisando cada evaluación de la situación, cada modelo de proyección, cada enfoque alternativo para mantener la estabilidad sin presencia humana continua. Ella hizo una pausa para hacer efecto. No puedo encontrar una alternativa viable. El comandante Hayes se ha vuelto esencial en formas que trascienden las relaciones diplomáticas normales.
Si se va ahora, fracasaremos. Si se queda y desarrolla la capacidad como se propone, tenemos posibilidades de tener éxito a largo plazo. Por lo tanto, a pesar de mi oposición histórica a la participación humana, apoyo la extensión de la misión. Ese respaldo de un conocido escéptico cambió la energía de la sala. Y Laiche observó cómo Guevara intercambiaba miradas por todo el pasillo, reconsideraba sus posiciones y comenzaba a asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Pero Guevara continuó, insisto en una estricta rendición de cuentas. El comandante Hayes debe documentar sus métodos de desarrollo de capacidades. Sus marcos de formación deben ser transparentes y reproducibles. Sus enfoques de mediación deben ser enseñables a Kebarit, quienes carecen de sus antecedentes específicos. No podemos simplemente observarlo trabajando y esperar que absorbamos el conocimiento. Necesitamos una transferencia sistemática de conocimientos. De acuerdo, dijo Laiche de inmediato. Proporcionaré documentación completa, programas de capacitación formales, evaluación periódica de la efectividad de la transferencia de conocimientos. El objetivo es hacer que todo lo que hago sea reproducible por mediadores locales que entiendan su cultura mejor que yo. El debate continuó durante una hora más. Diferentes facciones planteando inquietudes, proponiendo modificaciones a los términos, cuestionando aspectos específicos del arreglo. Fue la misma resolución colaborativa de problemas que había caracterizado las negociaciones del acuerdo, y Laiche se encontró volviendo a caer en ritmos familiares de facilitación, ayudando a los grupos a articular preocupaciones y encontrar marcos que abordaran intereses en competencia. Finalmente, Sara pidió un consenso formal. ¿Apoya esta asamblea la extensión de la misión del comandante Hayes en los términos discutidos? Enfoque máximo de 7 años en el desarrollo de capacidades, transferencia transparente de conocimientos, responsabilidad formal para el desarrollo institucional con relación personal reconocida pero separada de las obligaciones políticas. El mecanismo de consenso era complejo, diferentes procedimientos de votación para diferentes tipos de decisiones. Pero el resultado fue claro. Apoyo abrumador con algunas objeciones documentadas de facciones conservadoras que aún cuestionaban la participación humana. Entonces se resuelve. Estará anunció que el comandante Elijah Hess extenderá su misión con fines de desarrollo de capacidades institucionales y capacitación de mediadores locales. Los términos formales se finalizarán dentro de las 48 horas. El comando terrestre será notificado oficialmente y Kebarit entrará en la siguiente fase de implementación de los acuerdos con asistencia humana continua. La asamblea se dispersó gradualmente, varios grupos se acercaron a Laiche con preguntas, expresiones de apoyo o preocupaciones continuas que querían discutir en privado. Pasó otras 3 horas en conversaciones de seguimiento, brindando tranquilidad y aclarando las expectativas hasta que finalmente la sala estuvo vacía, excepto por Sara y algunos asesores restantes que manejaban la logística. Eso fue mejor de lo que esperaba, dijo Laiche, con el agotamiento acomodándose ahora que el anuncio formal estaba completo. Eres bueno en facilitación. La gente confía en ti para escuchar sus preocupaciones y encontrar marcos viables. Siltara despidió a sus asesores, dejándolos solos en el vasto salón vacío. El comando terrestre envió una respuesta formal hace una hora. Están apoyando la extensión, pero requieren informes periódicos sobre las métricas de estabilidad política y su bienestar personal. Aparentemente, les preocupa la explotación. Tienen razón en preocuparse. Este acuerdo tiene un potencial significativo de explotación si no tenemos cuidado, por eso seremos extremadamente cuidadosos. Términos formales, límites claros, evaluación regular. Ella se movió para pararse directamente frente a él. Pero también agradezco que se quede por todas las complicadas razones políticas y por las personales que lo hacen más significativo que cualquier acuerdo diplomático que haya negociado. Pero me aterroriza tomar la decisión equivocada. Dentro de 7 años miraré hacia atrás y me preguntaré por qué sacrifiqué mi vida terrenal por la estabilidad política alienígena. Eso es posible. Este podría ser un error magnífico. Ella le tocó la cara suavemente. O podría ser el trabajo más importante de su vida combinado con una relación personalmente significativa que justifique cada sacrificio. No sabremos cuál hasta que lo vivamos. Eso no es particularmente tranquilizador.
que no estoy ofreciendo tranquilidad. Estoy ofreciendo honestidad sobre la incertidumbre. Ella sonrió, lo que parece apropiado para dos personas que están a punto de pasar 7 años construyendo instituciones y al mismo tiempo construyendo relaciones a través de los límites de las especies. El dispositivo de calma de Ilaiche sonó. Su hermana acaba de ver las noticias. En realidad estás haciendo esta locura. Llámame de inmediato para que pueda decirte que eres increíblemente valiente o increíblemente estúpido, posiblemente ambas cosas. Le mostró el mensaje a Estara, quien se rió. Ya me gusta tu hermana. Llévala a Kebarat pronto. Quiero conocer a la familia que produjo a alguien dispuesto a dedicar 7 años al desarrollo de capacidades institucionales y la exploración de relaciones entre especies cruzadas. Ella te interrogará sobre tus intenciones con respecto a su hermanito. Me decepcionaría si no lo hiciera, los instintos protectores de la familia deberían trascender a las especies. Se pararon juntos en el salón planetario vacío donde Miles acababan de presenciar a Ilaiche comprometerse a 7 años más, y él sintió la extraña certeza de que su misión en realidad estaba comenzando en lugar de terminar. Debería comunicarme con el comando terrestre, presentar informes formales, comenzar a planificar los marcos de desarrollo de capacidades, establecer horarios de capacitación, coordinar la logística de visitas familiares. Deberías hacer todas esas cosas mañana. Esta noche, deberías descansar y procesar que acabas de aceptar reestructurar toda tu vida. Ella le tomó la mano. Venga, le mostraré los cuartos que hemos preparado, más grandes que su espacio actual, diseñados para residencia a largo plazo en lugar de misión temporal, con consideraciones para las necesidades humanas que hemos aprendido durante su estadía de 18 meses. Preparaste nuevas habitaciones antes de que aceptara quedarme. Los preparé esperando que estuvieras de acuerdo. Además, necesidad práctica. Si estás aquí por 7 años, necesitas un espacio habitable adecuado, no alojamiento temporal en la misión. Ella lo condujo desde el vestíbulo hacia las secciones residenciales del complejo palaciego. Están cerca de mis cámaras personales, lo cual es conveniente para consultas frecuentes y una preferencia motivada personalmente por su proximidad. Estás siendo notablemente directo sobre las motivaciones personales. Pediste franqueza. Lo estoy proporcionando. Ella le apretó la mano. Ambos estamos aprendiendo a comunicarnos más allá de los marcos diplomáticos. Es incómodo, pero probablemente necesario para una relación que funciona como algo más que un arreglo político. Los nuevos cuartos eran significativamente más grandes que su espacio anterior. Varias habitaciones, muebles apropiados para humanos, controles ambientales ajustados para la comodidad estándar de la Tierra y vistas a las ventanas con vista a los jardines de cultivo donde habían tenido su conversación honesta hace 3 días. Fue diseñado para la permanencia en lugar de la publicación temporal. Y verlo hizo que la realidad de 7 años se convirtiera en algo concreto. Gracias, dijo Ilaiche, mirando alrededor del espacio que aparentemente estarás en casa en el futuro previsible. Esto es lo que lo hace real de una manera que el anuncio formal no lo hizo. Bueno, real o malo, real. Aterrador y correcto al mismo tiempo. Él se volvió hacia ella. Estoy comprometido ahora. 7 años de desarrollo de capacidades, desarrollo institucional y lo que descubramos personalmente. Sin retroceder cuando se pone difícil. Sin retroceder. Siltara estuvo de acuerdo. Ambos estamos comprometidos a hacer que esto funcione política y personalmente, lo que significa que cuando surjan desafíos, y lo harán, los abordamos juntos en lugar de dejar que cualquiera de las dimensiones falle. Eso suena como un compromiso de relación. Es un compromiso de relación. Arreglo diplomático formal con relación personal integrada en el marco en lugar de fingir que están separados. Ella se acercó, su presencia llenando el espacio entre ellos. Bienvenido al puesto permanente, comandante Hayes. Trate de no lamentar la elección demasiado enérgicamente cuando las complicaciones de gobierno se vuelvan abrumadoras y los desafíos de las relaciones personales lo hagan todo más difícil. No prometo evitar arrepentirme, pero estoy comprometido a pesar de la probabilidad de dificultades abrumadoras ocasionales. Eso es apropiadamente honesto.
Ella lo besó entonces, su primer beso que fue claramente personal en lugar de culturalmente exploratorio. Y Elías se encontró respondiendo con la certeza de que había tomado la decisión correcta, incluso si era complicada más allá de lo que había anticipado. Cuando se separaron, Estara dijo, debería regresar a mis aposentos y dejarte instalarte en tu nuevo espacio. Ambos tenemos una logística extensa que administrar mañana, términos formales que finalizar, informes de ERS que completar, marcos de desarrollo de capacidades que desarrollar. Quédate un rato, se escuchó decir a Elías. Ayúdame a instalarme. Comparta la noche que marca la transición de una misión temporal a un puesto permanente. ¿Es esa solicitud profesional o una invitación personal? Invitación personal que reconoce que estamos construyendo algo más allá de la obligación profesional. Entonces me quedaré. Se acomodó en una de las superficies de asientos apropiadas para humanos, luciendo sorprendentemente natural a pesar de que los muebles no estaban diseñados para la fisiología de Kebarat. Háblame de tu familia. Si visita en Kebarat, debería entender las relaciones que te importan más allá del servicio diplomático. Entonces Ilaiche habló de su hermana, su sobrino y sobrina, sus padres que habían apoyado su carrera diplomática incluso cuando significaba años de separación. Mostró fotos y compartió historias. Y Estara escuchó con genuino interés, haciendo preguntas sobre la dinámica de la familia humana y haciendo observaciones sobre similitudes y diferencias con las estructuras de parentesco de Kebart. Su sobrino tendrá 18 años cuando termine su prórroga, observó. Casi adulto para los estándares humanos. Tu sobrina tendrá 13 años. Te estás perdiendo partes significativas de su desarrollo. Yo sé. Emily me recordó eso cuando le dije que estaba considerando quedarme, pero tú te quedas de todos modos porque a veces el trabajo importa más que el desarrollo que extrañas. Y porque la tecnología de la comunicación significa que no estaré completamente ausente de sus vidas, solo físicamente distante. Hizo una pausa. Además, porque lo que estoy construyendo aquí contigo es lo suficientemente importante como para justificar el sacrificio. Esa es una admisión significativa. Pediste honestidad. Lo estoy proporcionando. Hablaron hasta que la noche se hizo noche. Luces bioluminiscentes de la ciudad visibles a través de las ventanas. Y Ilaiche sintió su comprensión de lo que se había comprometido a cambiar de un arreglo político abstracto a una realidad personal concreta. 7 años de desarrollo de capacidades institucionales, exploración de relaciones con alguien de una especie diferente que gobernó un planeta. Visitas familiares y conexiones terrestres mantenidas a través de una distancia imposible. Trabajo que importaba combinado con una conexión personal que se sentía significativa más allá de la necesidad diplomática. Eventualmente, Estara se levantó para irse y Ilaiche la acompañó hasta la puerta de su nuevo alojamiento permanente. Gracias por quedarte, dijo en voz baja. Por creer que la necesidad era real, por estar dispuesto a sacrificar planes personales para beneficio colectivo. Por elegir explorar en qué podríamos convertirnos juntos junto con el trabajo institucional. Gracias por mostrarme la verdad sobre lo que había logrado y pedirme que me quedara a pesar de saber que era una solicitud injusta. Él le tocó la mano. Ahora estoy comprometido con el desarrollo de capacidades y con descubrir en qué nos convertimos más allá de nuestros roles oficiales. Entonces comenzamos mañana. Construir instituciones que nos sobrevivan mientras construimos relaciones que nos importan debería ser un desafío interesante para dos personas cuyo modo predeterminado son los marcos diplomáticos y la negociación cuidadosa. El reto más interesante de mi vida, el mío también. Ella lo besó una vez más. Complicaciones futuras breves, afectuosas, prometedoras y una conexión significativa en igual medida. Duerme bien. Ilaiche Hayes, quien dedicó 7 años a la estabilidad política alienígena y la exploración de relaciones entre especies. Mañana comenzamos el trabajo real. Luego ella se fue y Ilaiche estaba solo en una residencia permanente en un mundo extraño donde se había comprometido a construir instituciones y,